Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, como vieron en el título, en el video de hoy tenemos bastantes noticias. Vamos a tener lo que sería un juego gratuito por tiempo limitado para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC. Y vamos a ver si este juego puede llegar a quedarse para siempre en lo que sería nuestra consola de PlayStation 4 con algún tipo de bug o de error. Y además les voy a contar sobre algunas ofertas de Halloween en las consolas de Sony, PlayStation 4 y PlayStation 5. Sumado a lo que serían dos juegos gratuitos que les voy a dejar al final del video, que estos sí serían para siempre. Recuerden que si les gusta el contenido dan su apoyo dejando su me gusta y suscribiéndose acá abajo, que es gratuito y es un clic y ayudan muchísimo de verdad. Así que si pueden dejen su me gusta y suscríbanse. Vamos a comenzar con lo que serían los saludos y después con la noticia del video de hoy. Bien, vamos a saludar a Dani Wolf MC, a Javier Toledo, a Camila Bononovich y a Juan David Montoya Velázquez. Si ustedes quieren un saludo en el próximo video, recuerden comentar acá abajo que quieren un saludo en el próximo video. Ahora sí, comencemos con la noticia del video de hoy. Bien, y empecemos por lo picante, lo interesante, el posible bug o el juego gratuito que tendríamos por tiempo limitado. Recordemos que está para las distintas plataformas, está para Play 4, Play 5, Xbox Series XS, Xbox One o PC. Empecé mediante Steam. Ahora vamos a ver de qué juego estamos hablando. Codemasters y Electronic Arts presentaron el fin de semana Free to Play de Fórmula 1 22 para celebrar el próximo Gran Premio de Estados Unidos 2022, que se disputa este mismo fin de semana. Además, el piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, les entrega a los jugadores una entretenida guía How to para correr en el circuito de las Américas. Diversos artículos dentro del juego inspirado en Estados Unidos estarán disponibles sin costo adicional, es decir, completamente gratis, y este fin de semana habrá un precio promocional para los que quieran comprar el juego y mantener el progreso de la prueba gratuita del fin de semana. Hablando de la prueba gratuita en específico, sería del 20 al 24 de octubre. Los usuarios de todo el mundo tendrían acceso a lo que sería el Fórmula 1 22 completo. El juego completo, en su juego base, obviamente no es ninguna edición premium o deluxe, es el juego en base completo, por lo tanto durante este fin de semana pueden correr la carrera en Estados Unidos. El juego estará disponible como prueba gratuita para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC mediante Steam. Los responsables del juego avisan que se requiere una conexión a internet y que en algunas plataformas puedes solicitar tener la suscripción a Xbox Live Gold o, en el caso de PlayStation, a PlayStation Plus para jugar online, aunque no especifican todavía en qué sería necesario cada cosa. Los nuevos jugadores pueden consultar las promociones especiales disponibles en cada plataforma y en el caso de adquirir el título, como les comentaba, les quedaría el progreso del juego les quedaría el progreso de la prueba del fin de semana en el juego completo. El productor de la franquicia de Fórmula 1 en Codemasters dijo: durante la prueba de este fin de semana, cualquiera podrá sentir la emoción de Fórmula 1 por tiempo limitado y no podíamos haber pedido un mejor entrenador para mostrarnos lo que es el circuito que Daniel Ricciardo. Además, hasta el 7 de noviembre todos los jugadores que inician sesión recibirían la colección Stars and Strips en un casco que tendría un casco, un traje de carreras y unos guantes. Fórmula 1 22 se lanzó este mismo año para PlayStation 5, Xbox Series XS, Play 4, Xbox One y PC. Por lo tanto es una buena opción para quienes lo quieran probar y nunca hayan jugado los juegos de Fórmula 1, ya que todavía tiene actualizaciones y le están dando servicio al juego desde la compañía. Si nos queda para siempre, obviamente sería un golazo. ¿Por qué? Porque este juego lo estaríamos descargando desde lo que sería su versión base. Ahora vamos a ver cómo se descarga desde la consola de PlayStation 4 y van a ver por qué les digo. Bien, yo ya lo tengo en descargas, pero vamos a ver lo que sería la PlayStation Store. Les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar y cómo descargarlo. Bien, una vez en la PlayStation Store se van a la lupa a buscar y escriben F1. Una vez que escriben F1 le dan a buscar y la primera opción que aparece es el Fórmula 1 22. Ingresamos al Fórmula 1 22 de PlayStation 4 y acá tendríamos diferentes opciones. Nos da la opción de demo gratuita, de añadir al carrito comprándolo o además de la prueba gratuita de LA Play. Los que tengan LA Play les va a decir prueba gratuita, si no, la primera opción les va a decir demo gratuita, esa es la que tienen que descargar, lo que sería la demo gratuita, pero como ven estamos en lo que sería el juego completo. Por lo tanto, en anteriores veces, y los que me siguen desde hace tiempo en el canal, en anteriores veces que descargábamos desde el juego base lo que sería su demo, nos quedaba lo que sería el juego completo y para siempre, así que esta podría ser la misma opción. Vamos a descargar lo que sería la demo, ahí ya se me está descargando a mí, ya va por la mitad, y una vez que descarguemos esta demo vamos a ver que el peso que tiene es la del juego completo, por lo tanto estaríamos descargando el juego completo como les comentaba. ¿Puede llegar a quedar para siempre? Sí, puede llegar a quedar para siempre, como también puede no quedar para siempre y que lo están revisando. Habría que entrar al juego y ver si nos dice prueba gratis el juego por tiempo limitado o tienes la prueba hasta el día 24 o cosas así. Una vez que termine lo que sería la descarga, que acá vemos lo que serían todos sus archivos completos, sería un peso de 60 GB y dependiendo de su internet puede llegar a tardar 3 horas como el mío o un poco más o un poco menos. Así que así se descargaría y esta sería la opción de lo que sería podría llegar a quedar para siempre este juego Fórmula 1 22. En el caso de que suceda algo cuando se termine de instalar, voy a entrar y ver qué pasa, y si sucede algo en particular se los voy a traer a este canal o al canal secundario, así que muy atentos a ambos canales. Bien, y por otro lado, ya que estamos acá en la consola de PlayStation 4, vamos a hablar un poco de las ofertas de Halloween que se lanzaron para Play 4 y Play 5. Y no olviden quedarse
Y no olviden quedarse hasta el final, ya que al final del video tendríamos otros 2 juegos gratuitos que en este caso quedarían para siempre. Entramos a nuestra PlayStation Store y nos vamos a la sección de ofertas. Acá deslizamos a la derecha y acá tendríamos algunas ofertas importantes que ustedes los invito a que las vean en particular, en detalle. Yo voy a ir directamente a lo que nos importa, que es la sección de Halloween, que son juegos de terror o juegos de suspenso y supervivencia. Bien, acá ustedes le pueden poner filtro, yo le pongo tipo de complemento a lo que sería juegos, no quiero paquetes o esas cosas. No quiero lo que serían personajes o disfraces o niveles, misiones, objetos. Me interesa juegos, para mostrarles a ustedes las ofertas. Tendríamos hasta un 80% de rebaja, tenemos Dying Light 2 en rebaja, The Quarry, Evil Dead, DayZ. Hay algunos juegos que quedan a muy bajo precio. Tenemos varios Resident Evil a lo que sería $12. Dark Pictures Anthology con un 50% de descuento. Acá también tenemos otro Dark Pictures. Lo bueno es que acá te dicen cuáles juegos son los que están incluidos en lo que sería el PlayStation Plus Extra o Premium. Por lo tanto no te hace gastar esa moneda extra si ya estás suscrito a la suscripción, ¿no? O por ahí ves que hay muchos juegos acá y te decís, me conviene una suscripción al PlayStation Plus Extra. Bueno, después seguimos, tenemos Dying Light, edición definitiva, de $50 pasa a $12, por ejemplo. El Doom Eternal Deluxe Edition también de $70 se va a $23, descuento de un 67%, de 75%. Diablo 3 también 67% de descuento. Resident Evil Raccoon City Edition también 67% de descuento. Devil May Cry más Virgil a lo que serían menos de $10, un 67% de descuento. Tenemos Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, todos a $8. The Walking Dead completo, todos los juegos de The Walking Dead de Telltale Definitive Series sería a $20 con un 60% de descuento. Back 4 Blood edición deluxe a lo que serían $36 en vez de $90. Seven Days to Die, este juego es increíble, está a $6 nada más con un 80% de descuento. De estar $30 pasa a $6, es una oferta increíble. Lo mismo de Evil Within, de estar $40 pasaría a $6. De Evil Within 2, así que muy atentos con estas ofertas, busquen bien, tienen un 85% de descuento, 80% de descuento, son bastante buenas ofertas. También acá Dragon Age Inquisition, un 80% de descuento. Dead Island Definitive Edition, Definitive Collection, perdón, a $5,99, otro Dead Island Definitive Edition, este sí, a $4. Sí, ofertas muy interesantes, mira, ofertas de 85% de descuento en lo que sería Outlast, en Outlast 2, que es un juegazo. Les recomiendo este Outlast, el Bundle of Terror, si nunca lo jugaron, y el Outlast 2, así ya se juegan los dos juegos. Si no, simplemente se compran lo que sería el Outlast 1 y el Outlast 2, porque el Bundle lo que hace es agregar el DLC de Whistleblower. Después tenemos 80% de descuento por acá, 75% en Little Nightmares, 80% en Metal Gear Solid 5, 80% en Mortal Kombat Ultimate más Injustice 2, Legacy Edition supongo que será. Dos juegos al precio de $20, o sea $10 cada juego, es increíble. En vez de pagar $100 te queda a $20. Y así tenemos un montón de ofertas, la verdad son juegazos y podríamos estar toda la tarde acá viendo las ofertas. Tenemos The Five Nights at Freddy también, a un 50% de descuento. Hay muchos juegos a más de 70% de descuento, más de 80%, sí, eso me gustaría que se fijen ustedes, lo aprovechen y me digan acá abajo en los comentarios qué ofertas van a aprovechar. 90% de descuento en XCOM 2, o sea 90% de descuento, estaríamos pagando una décima parte nada más. Está a $8 cuando suele salir $75, es una locura. La verdad se pasaron con estas ofertas bastante buenas y bastante interesantes. Alien Isolation, The Collection Edition, lo tendríamos en vez de $40 a $8, también interesantísimo. Y así podemos estar toda la tarde como les decía, pero bueno, les recomiendo que ustedes entren y se fijen a ver qué les gusta, qué tipo de juego, a ver si tienen muy buena oferta, mala oferta. Me lo dejan acá en los comentarios obviamente para que yo sepa a ver qué ofertas son las más interesantes, las que más les gustan, y por ahí lo traiga a una pestaña, a la pestaña de comunidad como un apartado extra para que no anden buscando tanto los que no vieron el video. Así que si me lo dejan acá abajo en los comentarios las mejores ofertas, genial, me ayudaría muchísimo. Bien, y como les comentaba al principio, vamos a hablar también un poco de lo que serían los dos juegos que les van a quedar para siempre y que son completamente gratis en la consola de PC en este caso. Vamos a hablar de los juegos de Epic Games Store. Hoy es jueves y se renueva esta sección de catálogo de juegos gratis que te pueden quedar en tu biblioteca para siempre si los canjeas entre un jueves y el otro jueves. Así que vamos a ver cuáles son los dos juegos que tendríamos disponibles este jueves a partir del momento que ven este video. Bien, para comenzar tendríamos Evoland Legendary Edition, que este juego es una recopilación de lo que serían los dos primeros videojuegos de la famosa saga de títulos de rol en 2D. Esta serie destaca por combinar diferentes estilos de gráficos y de juego, pasando por una estética de 8 bits a 16 bits e incluso en 3D. Se caracteriza por ofrecer, además de combates por turnos y en tiempo real, rol y otro tipo de género. Además cuenta con grandes homenajes, guiños y detalles especiales a la saga. Este juego estaría disponible desde este jueves hasta el próximo jueves para añadirlo a su biblioteca y quedárselo para siempre en lo que sería PC en el Epic Games Store. Y el próximo juego sería Fallout 3 Game of the Year Edition. Este Fallout 3 es un videojuego de rol de acción desarrollado por Bethesda Game Studios y publicado por Bethesda Soft, y se desarrolla en el año 2277, 36 años después de los sucesos del Fallout 2. 200 años después de lo que sería la apocalipsis nuclear que devastó todo el mundo del juego. Bueno, acá encarnamos lo que sería un personaje superviviente, habitante en el refugio 101, pero lo que sucede es que este refugio estaba programado para que nadie entre ni salga.
aunque en determinado momento desaparece el padre del protagonista, de nuestro jugador principal, y ahí se ve obligado nuestro personaje principal a salir del refugio para buscarlo. A lo largo del juego, el jugador recibirá ayuda de reducido número de supervivientes, pero ojo, también hay que tener cuidado con otros supervivientes porque puede ser engañoso. Además tendríamos que pelear con una variedad de enemigos en el área conocida como el yermo. El juego tiene un sistema de atributos y combate típicos de videojuegos de rol y de acción, pero también implora elementos de videojuegos de supervivencia de horror. Es la edición juego del año, así que es un muy buen juego para haber sido juego del año, así que nada, les recomiendo que los que tengan PC prueben descargar este juego a ver si cumple con los requisitos de su PC y nada, lo disfruten, lo prueben, lo aprovechen y se les quede para siempre en su biblioteca. Si no tienen PC, recuerden que lo pueden añadir desde su teléfono móvil y les quedaría para siempre en lo que sería su biblioteca para que algún día, si tienen PC, lo puedan descargar y probar. Y bueno, estas fueron las noticias del video de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo. La parte de las ofertas seguramente lo ponga en más rápido para que no quede tan largo el video, para que vean las ofertas un poco más rápido, porque en la sección de ofertas es lo que más tardamos. Así que nada, espero que disfruten de lo que sería el Fórmula 1 22, de estos dos juegos que les quedarían para siempre en su biblioteca de PC. Y de estas ofertas, díganme, como les dije en los comentarios, a ver qué oferta van a aprovechar y cuál es la más recomendable, que ustedes dicen, esta no se nos puede ir, este juego está una mantequita para descargar ahora. Bueno, recuerden que pueden dejar su me gusta si les gustó el video y suscribirse si son nuevos en el canal, que ayudan muchísimo. Muchas gracias por haber visto hasta acá y recuerden que si quieren un saludo también comentar acá abajo. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.